La empatía, esa es la palabra clave, la empatía que el presidente del SPEI está mostrando con los colombianos, con las regiones, viajando a ellas. Está administrando y poniendo ministros encargados cada uno de una de las regiones más complejas y más complicadas. El gobierno está trabajando como un único equipo. Como les estábamos comentando, él se encuentra en Colombia, él estuvo con nosotros en el día de ayer también en esa cobertura especial, y una de las cosas que más nos llamó la atención es que, como muchos colombianos, lo primero que hicieron es ponerse al servicio del presidente y ponerse al servicio de Colombia. Pacho Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Como siempre, es un placer que hayas podido acompañarnos. Pues Mariano, un placer estar contigo en este momento duro y difícil, porque de ayer a hoy pues ya veo las magnitudes mucho más importantes. Hay más de 70 municipios muy afectados. Lo de Cali es muy complejo. Yo creo que los muertos, que ya van para 200, van a crecer, van a crecer. El tema más difícil ha sido el de desaparecidos, pero lo bonito y lo que muestra la solidaridad de Colombia y la capacidad institucional de Colombia es que en las primeras 24 horas se rescataron 78 personas que estaban enterradas bajo escombros. 78. Eso es un número muy impresionante. Acuérdate que en Venezuela no rescataron ninguno porque no llegaron, y los militares que llegaron eran a ver qué daño hacían o qué se robaban. Aquí no, aquí ha sido muy distinto, y en medio pues de esta tristeza, eso le da a uno algo de optimismo y de alegría de saber que todavía esta solidaridad y este amor de los colombianos por sus compatriotas está vivito y vigente. Y lo Ahora, último, Pacho, una dime. disculpa, Pacho, nosotros estábamos conversando ayer en esa cobertura especial que hicimos desde el primer momento de la tragedia, y hoy obviamente se tiene que dimensionar de una forma diferente. Ya ayer estábamos diciendo, estas primeras horas obviamente los balances son absolutamente provisionales, es como simplemente mirar y tratar de acercarte lo más que puedas, pero 61 edificaciones colapsadas, no estoy hablando de las que resultaron dañadas, sino colapsadas, obviamente nos hacía prever que la cifra de muertos podía crecer. Pero ayer estábamos conversando, y lo comentaba con Paola de RCN esta mañana también, una de las cosas que más llama la atención es cómo se mide el talante de un político. Y tú lo has sido, y no es por tirarte flores, pero todos sabemos que en el gobierno del presidente Uribe, cuando tú eras vicepresidente, los números cambiaron, el país cambió absolutamente y se demostró un liderazgo. Abelardo de la Espriella, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que ha mostrado ese talante desde las primeras horas. Una cosa son las promesas políticas de campaña, y algo muy diferente es encontrarse con una emergencia nacional a las poquitas horas de haber tomado posesión de su cargo. ¿Cómo estás viendo tú, siendo, insisto, un hombre de Estado, pero además un colombiano, la labor que está realizando el gobierno en estos momentos? Lo primero es que, a diferencia del anterior presidente, que no mostró, que mejor dicho, todo esto le resbalaba. La empatía, esa es la palabra clave, la empatía que el presidente del SPEI está mostrando con los colombianos, con las regiones, viajando a ellas. Está administrando y poniendo ministros encargados cada uno de una de las regiones más complejas y más complicadas. El gobierno está trabajando como un único equipo, porque hay puentes caídos, hay derrumbes, hay carreteras, o sea, el acceso a muchas de estas está totalmente colapsado. En Risaralda, pues muchos municipios están sin luz, sin agua. Los hospitales. Mi hija es médica en un hospital en Medellín. Están en alerta roja porque van a tener que trasladarles muchos de los heridos. Ya van más de 900 heridos porque el sistema colapsó en Cali. Las cifras de Cali están creciendo muchísimo, y ya empieza a aparecer un tema, que es el de los desaparecidos, que es lo que le parte uno el alma, porque es familias buscando a su familiar. Y le llegan a uno, mire, me llegan acá, me han llegado hoy 5, una buscando 2 abuelas, uno buscando una abuela y una nieta, uno buscando un papá y un hijo. O sea, dicen, y estaban en esto, entonces estas próximas 72 horas, no, ni siquiera, que estas 48 van a ser fundamentales
para que los que estén vivos los podamos rescatar, pero lo cierto es que el gobierno está actuando. Creo que van a sacar una emergencia económica. Las fuerzas militares ahí, los cuerpos de bomberos, que muchas personas minimizan, son los de Bogotá, han completado ya creo que 8 o 9 rescates, enviaron 3 unidades de rescatistas de Bogotá. Esa institucionalidad ha mostrado su fuerza, y si tú ves ahí el video, los policías, todos ellos trabajando conjuntamente, mejor dicho, se está haciendo todo lo posible, y la verdad el liderazgo del presidente ha sido absoluto. Ahí está yendo donde toca, está en los sitios que toca, está delegando donde toca, y está el gobierno actuando de manera unificada. Ahora, Pacho, una de las cosas, yo escuché ayer ese primer mensaje que dio el presidente, que se trasladó a Bogotá, que después sabemos que en la noche se fue hasta Antioquia, ha estado en diferentes lugares que han sido afectados. Una de las cosas que dijo, y que toca a ti, te atañe incluso a ti, es, yo sé que en Colombia ha habido polaridad, pero no estoy hablando solo a los que me votaron a mí, estoy hablando a los colombianos. Este es el momento de que no haya rencillas, de que no haya equivocación. Ahora toca arropar a Colombia, ahora toca que Colombia sienta, y las personas que han sido afectadas, tocadas por este terremoto, que todos estamos ahí para salvar una vida, para ayudarles a poder recuperar lo que hayan perdido, arropar a Colombia. Y eso es muy interesante porque venimos además de una elección donde el propio presidente saliente, Gustavo Petro, hizo todo lo posible por desestabilizar el país e impedir que Abelardo de la Espriella pudiera comenzar al menos su mandato. ¿Qué te dice eso? Tú, por ejemplo, apoyaste una candidata diferente a Abelardo y, sin embargo, en el día de ayer fuiste el primero que te sumaste a decir qué se puede hacer por Colombia. Yo soy periodista, yo he sido expresidente, yo me pongo a hablar en los medios de comunicación. Es decir, todo el mundo asumió un rol. ¿Qué ha pasado con Petro? Su vanidad le impide tener empatía, su egomanía le impide acercarse, su un poco locura esquizofrénica, que yo creo que hay que mirarlo como un enfermo mental, porque eso es así. Para él es imposible conectarse con el dolor del otro. Es imposible conectarse. Y lo peor de todo es que le ha pegado un poco eso a esa izquierda. Isabel Zuleta, una congresista del Pacto Histórico, casi que feliz con el terremoto, usando una frase y dice, y mire cómo responde la tierra. O sea, es increíble que esa capita de dirigentes de izquierda que deberían tener empatía muestren una ausencia absoluta. Eso habla de lo que fueron los 4 años pasados, eso habla de lo que va a hacer esta oposición, pero ahorita el 98% de los colombianos estamos dedicados a ayudar. El señor que está en la pantalla no, porque no sabe, no puede y no quiere. Y a él no le importan los colombianos muertos, los que están enterrados, a él le importa es él y él. Pacho, bueno, ya estar hablando de ese sinvergüenza, perdona. Tú que conoces el Estado desde adentro, ¿tú crees que tiene Colombia la capacidad logística para atender esa emergencia hospitalaria? Es lo que estamos viendo en Cali, en diferentes regiones del país. Y te hago esta pregunta porque le preguntaba también a Paola. Hay muchas áreas del Chocó, que es una zona muy precaria, donde tienen difícil acceso, ha habido puentes, ha habido estructuras que han resultado dañadas, no tienen comunicaciones. ¿Crees que puede existir todavía una tragedia dentro de esa tragedia cuando se logre llegar hacia esas áreas? No me cabe la menor duda. De Buenaventura no se ha hablado, un puerto que tiene unas fragilidades, y hoy no he visto qué ha pasado en Buenaventura, y del Chocó también. Estoy seguro que ahí va a haber se cayeron colegios. El hijo del alcalde de un pueblo en el Chocó, pues murió cuando se desplomó el colegio. Yo creo que todavía, y sobre todo en el Chocó, no hemos visto las reales dimensiones. Lo de Cali, lo de Manizales, lo de
Pereira, Armenia, ya sabemos y estamos rescatando lo que se puede. Lo del Chocó, todavía no, sobre todo en zonas rurales y sobre todo en pequeños pueblos, y creo que ahí todavía nos falta conocer la verdadera dimensión de esta tragedia. Pero lo que sí te puedo decir es que la institucionalidad local funcionó porque Petro no se la pudo tirar. Los militares funcionaron porque los militares tienen, digamos, acá Petro, a pesar de que quiso acabarlos, no pudo. Lo que sí ha fallado es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la entidad nacional que tenía mucho presupuesto, se lo robaron durante el gobierno pasado, lo dejaron desmantelado, no, todas las personas con criterio técnico la sacaron. Entonces ahí en ese escenario sí tenemos una debilidad muy grande. Pero a nivel municipal, que es donde operan en masa los grupos de rescate, sí han podido funcionar, y Bogotá creo que ha mandado ya 80 rescatistas, 2 grupos de 40. Han rescatado, como te dije, entre 8 y 10, creo. Van 80 rescates en 24 horas de gente, tú no te imaginas, donde la sacaron. Nos quedan 48 horas para poder rescatar más gente. Y después un milagro. Pero lo del Chocó, tienes toda la razón. Todavía no sabemos qué tan grande es.